Bien, el avión norteamericano, el conflicto con Estados Unidos, las recientes declaraciones del presidente Barack Obama sobre ese tema. Y están conmigo Patricia Bullrich, Carlos Escudé y Eduardo Amadeo para hablar de ese tema. Pero antes, a los políticos les quiero preguntar una opinión sobre el bloque que acaba de terminar, que es esto que pasó ayer en los dos principales diarios del país. Bueno, es una crónica anunciada, ¿no? Acá se viene construyendo un camino de señalar, de apuntar, de echar las culpas, de querer poner las cargas en determinados grupos editoriales, en determinados periodistas, con el fin de construir una aparente verdad, ¿no? Y esto que pasó el domingo es un hito más, el más grave que ha sucedido, pero es un hito más que marca un camino que ha recorrido el gobierno nacional, camino que ha recorrido el oficialismo, camino que repiten sindicalistas y el kirchnerismo en su totalidad, utilizando recursos del Estado, plata del Estado, publicidad oficial, y que tiene como objetivo el construir una verdad indiscutible, ¿no? Y que todo aquello que piensa distinto lo escrachan, lo señalan, le impiden su circulación, con lo cual estamos en una situación grave, y más grave aún que aquella gente que hoy está en el gobierno, que ha sufrido la dictadura militar, como le sufrí yo, que sabemos lo que significa la persecución, que sabemos lo que significa la falta de libertad de prensa, no poder expresarse, no poder decir lo que está pasando, hoy utilicen medios como los que están utilizando, medios de fuerza, medios de violencia, para impedir que aquel que ni siquiera sé si piensa distinto, aquel que el gobierno piensa que piensa distinto, porque ni siquiera le da la oportunidad de pensar distinto. No es un problema de pensar distinto, es decir, se lo coloca en ese lugar independientemente de lo que piense. Es decir, el amigo o el enemigo no tiene razón de ser. Puede ser Scioli, puede ser Moyano, puede ser Clarín. Lo importante es que siempre exista alguien con quien confrontar y echarle la culpa o las responsabilidades de lo que pasa en el país. A lo mucho que se ha dicho en estos días, en estas horas, le agrego 3 o 4 cosas. Este tema de que un conflicto sindical pueda impedir el derecho de 700, 800 mil o 1 millón de personas a leer el diario, es como la cúspide de que la Argentina, de un proceso por el cual la Argentina se está convirtiendo en la ley de la selva. O sea, hay justicia por mano propia permanentemente, porque la justicia no está funcionando. Digo, un gobierno que se precia de haber elegido una corte como la que tiene, viola sus decisiones permanentemente. Entonces, esto es la ley de la selva. Segundo, quiero remarcar el doble discurso de la presidenta. Esta presidenta seductora que vino el otro día a la Cámara a darnos lecciones de política, jugó retando a Moyano y lo deja hacer lo que quiere, como lo demostró el otro día, porque la esencia está en lo que dice Patricia, que es la represión al que piensa diferente. Y finalmente algo muy positivo, y es que esta tarde toda la oposición, prácticamente el 80% de la oposición, desde la izquierda hasta donde quiera, manifestó unánimemente su rechazo al patoterismo, pero nos pusimos del lado de la gente. No vamos a permitir que los derechos básicos de la gente se vulneren de la manera que se vulneraron este fin de semana. Bueno, muy bien, vamos al tema de fondo. ¿En qué situación está hoy, sobre todo después de las declaraciones del presidente Barack Obama, la relación de la Argentina con Estados Unidos? Le demos la palabra a Escudé, que todavía no habló. Bueno, yo creo que cuando analizamos este tema tenemos que tener en cuenta 2 niveles de análisis muy diferentes, ¿no? El primero es cuál es la política más conveniente. El segundo es quién tiene razón. Son 2 niveles distintos. Yo dediqué por lo menos una década entera de mi vida a estudiar las relaciones entre Argentina y Estados Unidos a través de los archivos norteamericanos, a través de documentos otrora secretos. Documenté el hecho de que ellos son los matones del barrio. Lo documenté con sus propios documentos. Documenté el hecho de que enfrentarlos tiene costos enormes, que hay que confrontarlos solo cuando están en juego nuestros intereses más vitales.
Y es por eso que aconsejé y sigo aconsejando una política de alianza con Estados Unidos. No porque ellos sean buenos, sino porque pueden ser terriblemente destructivos. Como dijo Borges, no nos une el amor, sino el espanto. En este caso, yo hubiera evitado la confrontación. Yo no creo que lo que hizo Timmermans sea prudente. Pero, producida la confrontación, si mi país tiene razón, y en este caso tiene razón, yo tengo la obligación de ponerme del lado de mi país. Este es un deber de corte patriótico. Es decir, ellos han reconocido implícitamente que hubo una violación del Código Aduanero argentino. Es decir, lo que, digamos, para que lo entienda doña Rosa, ¿no es cierto? Si yo viajo a... Sí, don Ramón, tenés razón, perdóname, perfecto, perdóname, sí, toda la razón. Para que lo entienda don Ramón, ¿no es cierto? Si yo viajo a Estados Unidos con un tarro de leche, de dulce de leche, ¿no es cierto?, para llevar a un pariente, digamos, o a un amigo, como la cosa más inocente del mundo, y no declaro, me lo van a sacar y es posible que me fleten de regreso a mi país. Esto es en esencia lo que ha sucedido. Si esta violación norteamericana del Código Aduanero argentino no es seria, es porque el material confiscado no es importante. Si el material confiscado no es importante, si por el contrario el material confiscado es importante, la falta norteamericana es seria. Digamos, si los resultados de esta confrontación son tan apocalípticos como algunas personas dicen que van a ser, pues yo creo que esta es una excelente oportunidad de poner a prueba a Estados Unidos, ya que las cosas están como están, ¿no es cierto? Digamos, si hubo un error político de parte de la Argentina, si fuimos demasiado imprudentes, esa imprudencia ya está cometida, pero está claro también que tenemos razón. Entonces, tenemos que ponernos del lado de nuestro país y ponernos a prueba, porque si esto no es importante, entonces se disipa. Digamos, de hecho yo busco la noticia en el New York Times y no la encuentro. Es decir, digamos, se ha creado una tormenta en un vaso de agua, ha habido sobreactuación argentina, ha habido sobreactuación norteamericana, y hay además una sobreactuación de la oposición argentina que realmente quiere convertir a esto en una cosa importante, mucho más importante de lo que es. Digamos, yo recuerdo que en crisis anteriores con Estados Unidos, el caso de la famosa valija con los $800.000, se dijo, ¿no es cierto?, que era el peor momento en las relaciones argentinas con Estados Unidos, olvidando cosas como la guerra, las Malvinas, olvidando cosas como nuestras discrepancias en política nuclear antes de Menem, olvidando el misil Cóndor 2 que hacíamos junto con Saddam Hussein, ¿no es cierto? Y la verdad es que pocas semanas más tarde el tema ya se había olvidado. Olvidado el tema, olvidado, no, en las relaciones. Bueno, ¿qué quiere decir? De la corrupción, no, yo no estoy hablando de la corrupción. La corrupción no se debe olvidar. Lo que se ha olvidado es la proyección del caso en las relaciones. En las relaciones con Estados Unidos. En esa oportunidad. ¿Por qué no la deja hablar a Patricia? En esa oportunidad, lamentablemente, el Congreso de la Nación, con nuestra oposición, ¿no es cierto?, es decir, con mayoría kirchnerista, hizo un repudio a los Estados Unidos porque dijo que era una operación de los Estados Unidos. Entonces, nadie se olvidó de eso. Y te quiero decir algo. La verdad es que yo no sé si nuestro canciller trabaja de policía aduanero o de canciller. Que nuestro canciller haga de policía aduanero y abra una valija es una vergüenza. Es una vergüenza. No existe que un canciller haga eso. Eso es porque el canciller quería montar una escena. Es decir, eso no tiene nada que ver con las relaciones entre Argentina y Estados Unidos ni con la razón. Tiene que ver con el marketing. Tiene que ver con el packaging ideológico. No tiene que ver con Estados Unidos ni tiene que ver con la Argentina. Tiene que ver con el packaging ideológico que el gobierno quiere montar. Porque mientras tanto, Vudú va a la embajada norteamericana y dice, vengan, me encantan los americanos, son geniales, son el mejor país del mundo. Es decir, doble discurso.
un discurso acá y en la Embajada de Estados Unidos otro. Entonces, ¿qué es lo que hizo Timerman? Montó un escándalo. Ahora, que nuestro canciller tenga que hacer una cosa así y que el presidente de los Estados Unidos diga, yo voy a tener que hablar en los pasillos de alguna reunión con la presidenta argentina para pedirle que me devuelva material, es una vergüenza. No hay por qué devolverlo. Pero no hay por qué devolverlo. pero es el tarro dulce de leche. Permíteme. Si a mí me quitan el tarro de dulce de leche que yo llevé sin declarar, no tienen por qué devolverlo. Voy a terminar mi análisis. Es exactamente lo mismo. No, pero antes de si se devuelve o no el tarro de dulce de leche, antes de eso, ¿no es cierto? Que por el tarro de dulce de leche tenga que hablar el presidente Barack Obama con la presidenta de la Argentina. ¿Cuándo? En Brasil, el presidente Barack Obama va a ver cómo funciona la seguridad en la favela Cidade de Deus. Es que nosotros estamos haciendo política exterior para la interna del PJ y del Frente de la Victoria. Y esa es la vergüenza. Después, si queremos discutir las relaciones con Estados Unidos, si queremos ser firmes, si queremos ser duros, perfecto. A nosotros nos vas a encontrar Creo que estamos más de acuerdo de lo que parece. Carlos empezó con dos palabras importantísimas, estrategia y conveniente. Ahora, cuando hablas, y me parece muy buena la comparación entre el dulce de leche y este episodio, no estamos hablando del dulce de leche para don Ramón que vive en Nueva Jersey. Estamos hablando de la mirada estratégica de las relaciones entre la Argentina y los Estados Unidos, que no tienen por qué ser relaciones de sumisión. Brasil se peleó mal con los americanos hace 2 o 3 meses por una decisión que rompe las reglas de la negociación, que es ir a negociar con Irak el tema de la política nuclear. Y la señora Clinton se enojó muchísimo con Brasil. Nosotros nos hemos peleado por un cajoncito en una payasada armada por el canciller disfrazado de agente aduanero. Entonces, el tema es que el gobierno tiene un gran desorden estratégico. No entiende qué tiene que ver una cosa con la otra. No se da cuenta, por ejemplo, que la Argentina es superavitaria con los Estados Unidos, deficitaria con los Estados Unidos. Queda muchísimo por exportar. Entonces el señor Timerman, antes de tomar esta decisión payasesca, debería hablar con los productores de limones de Tucumán que no consiguen entrar a los Estados Unidos, y es mucho empleo. Debería hablar con el conjunto de las relaciones económicas que dependen de las exportaciones a los Estados Unidos, porque eso sí tiene que ver con el futuro de la Argentina. Entonces, yo creo, con el mayor respeto, Carlos, que Timerman pensó en los términos del paquete de dulce de leche. Él pensó que esto era lo mismo que no te dejen entrar un paquete de dulce de leche en los Estados Unidos. Estás pensando respecto de si te creen o no te creen tus socios. Si cuando se discute el problema de los alimentos en el mundo, Argentina va a estar sentada en la mesa. Si en el G20 Argentina va a poder decir algo. Si cuando se discuten temas de derechos humanos, de desarme, de cascos azules o cascos blancos, intervenciones humanitarias, a la Argentina la van a llamar. Es mucho más importante que el dulce de leche. Eduardo, más allá de la metáfora, Carlos. Entonces, Eduardo, ¿te puedo decir una cosa? Termino. Estás diciendo lo mismo que yo. Bueno, porque yo dije que entonces por eso es un error gravísimo desde el punto de vista estratégico. Una alianza con Estados Unidos. Dije textualmente. Yo ni siquiera alianza. Yo digo, hubiera respeto. evitado la confrontación. Creo que la sobreactuación en este caso es desafortunada, pero puestas las cosas como están, yo creo que es perentorio decir primero que este es un caso en el que en lo sustantivo la Argentina tiene razón, y negarlo... No tiene razón. Previamente a eso, no tiene razón. Hubo un acuerdo previo. No, pero yo te quiero plantear una cosa. No hubo un acuerdo previo de dejar pasar cosas, previamente ¿no es cierto?, a que no están declaradas. Esta operación no sabemos de dónde sale. Yo estoy en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Le pedí 3 veces el año pasado que manden el proyecto de entrada de tropas a la Argentina. Les pedí esta semana porque tienen la obligación, de acuerdo a la ley, de presentarla la primera semana de marzo. Todavía no la presentaron, estamos a fin de marzo. Esta operación del avión C-17 Globemaster 3 de los Estados Unidos, transportando instructores militares, no figura entre las operaciones aprobadas por el Congreso de la Nación. ¿De dónde salió esta operación? Nadie sabe. ¿Dónde se hacen estos acuerdos? ¿Por qué estos acuerdos se tienen que hacer en el Congreso? ¿De dónde salió este acuerdo? ¿Quién lo hizo? ¿La Policía Federal? Es el desorden. Entonces, ¿dónde se planifica quiénes vienen y para qué? ¿Dónde? Si esto no está en el documento que le tienen que entregar al Congreso de la Nación.
no estaba, que además lo entregaron con 6 meses de anticipación, de retraso. Pero Patricia, es harina de otro costal. No es harina de otro costal. Yo puedo estar de acuerdo con vos en eso. Es la política exterior. Yo puedo estar de La acuerdo con vos Constitución en eso. argentina dice que la entrada y la salida de tropas argentinas y la entrada y salida de tropas extranjeras las vota el Congreso de la Nación. Esta operación Perfecto. del Globemaster es una operación clandestina. ¿Quién la sabía? Si no la votó el Congreso de la Nación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué De lo que estamos hablando ¿de qué legalidad es se le el- pide a un gobierno que no le manda al Parlamento las operaciones de transporte de tropas y de entrada de tropas americanas a la De Argentina? lo que estamos hablando es del Estamos material hablando. confiscado que los norteamericanos Pero, ¿por qué intentaron vino ese contrabandear avión? a la Argentina. No ¿Cómo vino ese avión? contrabandeado. Lo que estaba contrabandeado es la operación. La operación está contrabandeada porque el Congreso Es de que la es un Nación... juego de palabras, las dos No. cosas ¿Qué están recuerdo, contrabandeadas en todo caso. qué recuerdo tenemos de la Es- política exterior de los Kirchner? Tenemos solo escándalos y eventualmente No es verdad. pedido de disculpas. Desde, No la, es verdad. desde la Discúlpame. reina de Holanda hasta Discúlpame. no ir a China, Discúlpame, pasando Eduardo. por el Eduardo, escándalo con Bosnia. Vos acabás de solo mencionar, escándalos. No hay una política la gran estratégica. pelea que tuvo Brasil recientemente cuando todavía estaba Lula Eso respecto es de la política cuestión de grande, Irán. Carlos. No, discúlpame. Eso es discúlpame. política grande. La Argentina ha sido uno de los pocos países del mundo que ha tenido el valor de denunciar a Irán 4 veces seguidas en la mayor vidriera internacional que existe, que es la sesión de apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lo hizo en 2007, en 2008, Menos que en eso, 2009, en menos 2010. que eso, para un país que causó solamente- centenas de muertos. No menos que eso. solamente eso, Sí, ¿no es cierto? y no denunció a Gaddafi. Porque los derechos humanos para este gobierno, y en particular para su canciller, que de derechos humanos sabe poco, son relativos. Hay derechos humanos de los amigos y no de los enemigos. Entonces, y eso no es solo un problema del desorden de la estrategia, es un Quiero desorden de los decirte, valores. vos estás haciendo muy... No es justamente no es una está cuestión de denunciando a Gaddafi. valores, es una cuestión de valores, ¿no es cierto?, la que llevó a los brasileños a la posición moralmente equivocada de abrazarse con Asmedillá. de que negociar. ahora Nosotros- Dilma, que de ahora abrir una Dilma- ¿Me permites negociación. una cosa? Nosotros apoyamos absolutamente la política que ha hecho la Argentina para buscar a los responsables del atentado duda. de la AMIA en Irán. ¿Bien? En eso estamos de Así acuerdo. debe ser, así Ese debe es un ser. tema Sin que duda. se tiene que plantear como política de Estado y se plantea como Ricardo política de Estado. Alfonsín, Muy bien. ¿no es cierto?, cuando este tema se puso sobre la palestra, salió a decir que este era un caso en el que Estados Unidos evidentemente debía cumplir con las leyes argentinas. Pero- Al decir eso, ese miembro de la oposición fue una noble excepción Esa que se puso del no lado es- de la verdad. no, mira, en primer lugar, el lado de la patria no es exclusivamente del gobierno. Empecemos a ya lo intervenir. sé, ya Porque sé que no, este lugar pero de en la... este no, caso, pero permíteme, en que hay un porque este contrabando lugar de la patria... norteamericano, ¿Me permitís? en este caso en que hay un contrabando ¿Me dejás hablar? norteamericano, ¿Me dejas hablar? El lugar de la patria, que vos digas que vos estás del lugar de la patria y del país, yo no te lo voy a permitir. Porque yo estoy del lugar de la patria y del país como vos podés tener. Eso no quiere decir que vos tengas una mirada y yo tenga otra mirada. Porque esta idea de que hay alguien que está del lado de la patria es lo mismo que estábamos discutiendo del Clarín Clarín, del sí. domingo. Claro. Los que están del lado de la patria son los que defienden los intereses de Patricia, la yo patria. empecé Entonces, diciendo que hay yo matices, te- hay dos yo niveles te de quiero análisis. pedir- te quiero que pedir ¿Cuál que es la saques de tu política? ¿Cuál es la discurso esa política? mirada No pienso hegemónica. sacarla de mí, no es una mirada Bueno, hegemónica. es una mirada Yo acabo de hegemónica. reconocer frente a vos, frente a Eduardo, frente a Joaquín Morales Solá y frente a todos los que nos están mirando, ¿no es cierto?, que lo que se hizo no es la política más conveniente, Ah, perfecto. pero que cometido el error de desatar una confrontación en la que tenemos razón y que hubiéramos debido evitar por conveniencia, pero donde tenemos razón, tenemos que decir con la voz bien alta Pero estamos- que ¿Cuál tenemos es el razón. valor de la razón para este tema? Yo quiero tener razón cuando discuto cosas grandes. Quiero tener razón cuando discuto derechos Por humanos. eso, exactamente. Cuando discuto la Y es por política eso que alimentaria. Estados Unidos, no por un contrabando y de es dos por cajitas. eso que Estados Unidos por un contrabando tiene de dos que mirar cajitas. para otro Carlos, lado, porque y nosotros lo sobre- apoyamos en lo vuelvo importante, sobre el tema de en las la no estrategias. proliferación nuclear, Carlos, vuelvo- en la condena a Irán. Vuelvo Digamos, sobre el tema de las estrategias. La Argentina Sí. tiene que tener cosas que este gobierno no ha hecho. No entiende que una cosa se relaciona con la ¿Por qué otra. no mandó el ¿Entendés? avión de No vuelta? tiene sentimiento, no tiene idea hizo de el la año pasado. estrategia. ¿Por qué no lo mandó No el año tiene idea pasado? de largo ¿Lo hizo este plazo año de nuevo? y por eso nos meten estos líos permanentemente que nos agreden frente al mundo. ¿Quién va a mandar otra acción de cooperación con la Argentina cuando hace estas cosas? alguien que no tenga Es interés en preferible- contrabandear material es en una preferible varilla. ser predecible que ser bueno o malo.
La predictibilidad es esencial en las relaciones humanas e internacionales y no hay predictibilidad con este gobierno. Señores, se nos ha ido el tiempo, así que tengo que despedirnos. Bueno, Una gracias. pausa. Muchas gracias.